Dios los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un placer saludarte y que recibas la bendición de Dios en esta tarde. Dios guarde, te cuide, te proteja, te haga prosperar en todo lo que tú hagas y que todo lo que tú hagas honres a Dios en tu caminar. Mi nombre es Arturo Osorio Castellano y vamos a compartir la palabra de Dios, esta palabra que nos edifica, que nos ayuda a vivir en esta vida y también en la postrera. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para pedirle que sea Él el que nos dé la dirección, la ayuda, la fortaleza. Amantísimo Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que das de nosotros y de toda nuestra familia día con día. Estamos contentos y agradecidos con usted porque usted es muy bueno. En esta hora, Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que están viéndonos a través de este medio, que sea usted edificándoles, usted bendiciéndolos, usted ayudándoles en esas áreas que ellos no pueden, Padre, sea usted manifestando su poder, sea usted trayendo sanidad, liberación, fortaleza a cada uno de los que nos escuchan. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús y que tu palabra nos edifique día con día. Te lo pido en tu nombre. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a ver un tema en el cual muchas veces queremos usar nuestra fuerza, queremos usar nuestras capacidades para resolverlo, pero muchas veces, aún con el esfuerzo que hacemos, no podemos. Necesitamos realmente una ayuda sobrenatural, o sea, la ayuda de Dios. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 13. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo la vida de un hombre que le costó mucho obedecer a Dios, confiar en Dios, esperar en Dios. Dice así Samuel, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, capítulo 13 del versículo 5 en adelante, dice así. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gigal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel venía a Gigal, y el pueblo se le desterraba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bendito sea la palabra de Dios. Aquí vemos nosotros un hombre, fue el primer rey de Israel llamado Saúl.
Saúl fue escogido y fue solicitado por el pueblo, no por Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se levantaron, hicieron una reunión y le dijeron a Samuel, porque Samuel era el que lo dirigía, Samuel era el juez, Samuel era el profeta, Samuel fue el último juez que tuvo Israel, ya después tuvo rey. Y el pueblo le dijo: nosotros queremos un rey como los otros pueblos, que nos gobierne, que nos dirija. Entonces Samuel fue delante de Dios y le dijo: Señor, el pueblo está pidiendo un rey. Y el Señor le contestó, le dijo: mira, haz lo que te piden, porque ciertamente no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Y así es como Dios le permite al pueblo de Israel tener un rey. Este rey fue escogido por ellos. Fue una petición de ellos. No fue que Dios se los diera elección o que Dios le dijera: les voy a poner un rey. Y ahí vemos nosotros que hay veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. El pueblo de Israel pidió un rey igual que las otras naciones, cuando su rey era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, el que los había sostenido durante el desierto, que dice la palabra de Dios que sus calzados ni su ropa se rompieron, ni se despedazaron, sino permanecieron intactos durante los 40 años que anduvieron en el desierto. Bendito sea el Señor, porque Dios es bueno y es fiel y Él nos sostiene. Aquí lo único que tenemos que hacer, amado hermano, amado amigo, es creer en Dios, tener la confianza plena en Dios. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de las situaciones que estemos mirando, nosotros tenemos que tener la confianza plenamente en nuestro Dios. Porque si no es así, entonces vamos a cometer muchos errores y vamos a fracasar en muchas áreas de nuestra vida. Vemos nosotros aquí Saúl era el rey de Israel, fue el primer rey de Israel, y Dios le había dado ordenanzas, mandamientos. Cuando los filisteos se le levantaron en guerra contra Israel, dice que eran muchísimos, era un ejército numeroso que se había levantado contra Israel, el cual el pueblo tuvo temor. Dice que el pueblo se escondía en cuevas, huía, brincaban el río y se iban a otras regiones. Tenían miedo que los filisteos los destruyeran. ¿Pero por qué hacían esto? Porque su confianza no estaba puesta en Dios, porque ya el Señor les había mostrado que cuando confían en Él, Él les da la victoria. A Él le dio la victoria en Egipto cuando salieron, cuando el faraón dice que venía con todo su ejército a destruir el pueblo de Israel. Venían en carreta, venían niños, ancianos, venían mujeres, y enfrente dice que tenían al mar. Entonces también el pueblo se desesperó y le dijeron a Moisés: ¿qué hacemos? Y Moisés le dijo al Señor: ¿qué vamos a hacer? Y le dijo al Señor: ya te dije, confía en mí, sigue adelante, no te detengas. Y así es como ellos obtuvieron y vieron el poder de Dios, cómo Dios derrotó al pueblo de Egipto. Dice que los hundió en el océano y se ahogaron, y ellos pasaron en seco. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre todo lo que existe, porque Él lo creó. Él tiene un poder extraordinario, aún a la misma muerte. Así usted recuerda cómo Marta le lloraba y le decía al Señor: Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y le dijo el Señor: Marta, ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida? En otras palabras le dijo: Marta, yo tengo el control de la vida y estoy sobre la muerte. Lo único que tienes que es creer, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una verdad poderosa en nuestra vida que tenemos que creer. No tenemos que dudar a pesar de las circunstancias que estemos viendo. Nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe.
Y mira cómo este hombre llamado Saúl, rey de Israel, se desesperó. Miró que su ejército estaba desertando, el pueblo iba huyendo y él se desesperó porque no tenía la confianza en Dios. Porque era una persona que tristemente Saúl siempre demostró no obedecer a Dios. El Señor le había dado ordenanza a través del profeta Samuel y le dijo, mira, vas a esperar 7 días y el profeta va a ir y el profeta va a hacer un sacrificio. Y cuando el profeta haga el sacrificio, entonces el Señor descenderá y va a derribar a tus enemigos. Este hombre se desesperó. Este hombre, en lugar de esperar al profeta para que ofreciera el sacrificio, él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Muy difícil que Saúl pudiera obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tenía la fe en él, no tenía la fe en el Señor. Y nosotros vemos, amados hermanos, que Samuel lo reprende y le dice, locamente has hecho, ¿cómo te atreves a desobedecer a Dios? Mira, si tú hubieras esperado, dice que cuando terminó de hacer el sacrificio, el rey Saúl, a los pocos minutos llegó Samuel. A los pocos minutos, porque hay veces nosotros nos desesperamos, porque hay veces nosotros queremos que Dios obre a nuestro tiempo, y no puede ser así, amado hermano, amado amigo. No puede ser así. Uno tiene que esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. En los tiempos, en las decisiones de Dios es cuando nosotros obtenemos la victoria. Porque Él sabe precisamente cuándo es que debemos de actuar, cuándo es que debemos de hacer las cosas. Y tristemente, Saúl no esperó el tiempo, se desesperó. Solo eran unos minutos que tenía que esperar, solo eran unos minutos, a lo mejor 1 hora más en que llegara el profeta e hiciera el sacrificio. Porque el sacrificio no lo podía hacer Saúl. Lo tenía que hacer el profeta Samuel. Para eso era designado. Él era profeta, él era el sacerdote y él era el juez. Pero no lo esperó, se desesperó. Miró que el enemigo era numeroso, tuvo temor. Cuando la palabra de Dios dice, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Tú necesitas y yo necesito confiar plenamente en Dios a pesar de las situaciones difíciles que puedan ver en nuestra vida. A pesar de los momentos, de las cosas que vemos, que a veces decimos, ya no tiene solución, esto ya no tiene arreglo. Debemos de tener la confianza que para Dios no hay nada imposible. Y el Señor le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho. Si tú hubieras esperado unos momentos más, tu reino hubiera sido confirmado. Pero como has hecho esto, Dios ha buscado un hombre conforme al corazón de Jehová. El Señor tuvo que buscar una persona que le obedeciera, una persona que tuviera la plena confianza en Dios. Dios buscó a David, que fue el segundo rey de Israel. Y David, nosotros vemos la vida de David, nosotros vemos las decisiones de David. Cuando David iba a la pelea, iba a la guerra, siempre le decía, consultemos a Dios. ¿Qué dice el Señor? Siempre buscaba la dirección de Dios, siempre tenía la confianza en Dios. Él decía, el Señor es mi pastor. Él tenía la confianza plena en Dios, por eso Dios lo escogió, porque este hombre tenía fe. Fe en Dios, tenía la confianza, tenía la seguridad, tenía la certeza de que Dios le iba a dar la victoria en todas las áreas de su vida. Así nosotros también tenemos que tener esa fe. Así también nosotros tenemos que tener ese corazón conforme el corazón de Jehová. Un corazón que pueda ser obediente, un corazón que pueda tener fe. Un corazón que puede esperar en el Señor. Decía el salmista, mi esperanza está en Jehová de los ejércitos, que hizo la tierra y los cielos.
Él es mi roca, Él es mi esperanza, Él es mi ayuda, Él es mi guardador, decía el salmista, decía el rey David. Esta era la plena confianza que tenía David ante nuestro Dios. Hoy Dios busca hombres que puedan tener fe. Nuestro Señor Jesucristo un día lanzó una palabra muy fuerte y dijo: ¿habrá fe cuando venga el Hijo de Dios? ¿Podrá alguien tener la fe, la confianza, la seguridad, la esperanza en Dios? ¿Estará confiado en Jehová? ¿Estará confiado en Dios? ¿Permanecerá firme? Y nosotros vemos, hermanos, que Saúl desobedeció a Dios. Vamos a ver otro versículo de Saúl, siguiendo haciendo lo mismo, siguiendo desobedeciendo a Dios. Aquí en el capítulo, 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Versículo 3 dice así: vino pues e hirió a Amalek y destruyó todo lo que... Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneseos: idos, apartaos, salid entre los de Amalek, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneseos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag lo mejor del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. El Señor le dijo que destruyera todo y no se quedara con nada. Volvió a desobedecer Saúl. Volvió a poner la mirada en las cosas de este mundo. Dice que miró que el ganado, buscó el ganado mejor, las cosas que tenían valor, no la destruyó, se quedó con ella. Vamos a ver en el versículo 13, ahí en el capítulo 15 de Samuel, versículo 13, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis ojos. El profeta de Dios fue y visitó a Saúl, y Saúl lo sale a recibir y todavía se vanagloria. Dice: he cumplido la palabra de Jehová. No la había cumplido. Había desobedecido una vez más las ordenanzas de Dios. Cuando el hombre es duro de corazón, cuando el hombre quiere caminar conforme a su propio razonamiento, conforme a su propia sabiduría, el final es destrucción. El final es derrota. Porque muchas veces Dios nos habla y Dios está hablándonos constantemente, pero siempre tenemos un pretexto para decir: bueno, está bien, pero yo creo que es mejor así. Y eso es lo triste. Es lo triste cuando queremos saber más que Dios o queremos ocupar el lugar de Dios, porque eso fue lo que hizo Saúl. Ocupar lugares que a él no le correspondía. Tomó el lugar del profeta para ofrecer el sacrificio en aquel entonces. Y ahora había tomado sus propias decisiones y había desechado la ordenanza de Dios. Dios le había dado una orden: destruye todo el pecado, destruye todo lo que no, pero él no. Él conservó lo que a su vista era bueno.
Porque hay caminos del hombre que parecen buenos, pero su final son caminos de muerte. Y una vez más Saúl desobedece y aquí vemos nosotros la respuesta de Dios para Saúl por su desobediencia, por la fe que no tenía. Y dice en el capítulo 15, seguimos en el capítulo 15 y el versículo 26. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asirrió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Este fue el final de Saúl. Dios lo desechó. Dios lo desechó por la dureza de su corazón, por su manera obstinada de querer hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso usted ha leído ahí en el capítulo 6 de Mateo, el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Todos nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la sabiduría que Dios tiene. Aunque tengamos muchos años en vida, no hay años suficientes para adquirir una sabiduría tan grande como la de nuestro Dios. Nosotros estamos limitados. Nosotros, hermanos, no podemos hacer muchas cosas, pero déjame decirte que cuando nosotros confiamos en Dios, entonces Dios hace grandes cosas a través de nosotros. Entonces nosotros venimos a ser vasos útiles delante de la mano de Dios, y entonces cuando vemos el poder de Dios manifiesto en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia, en la vida de los que están alrededor de nosotros. Por eso muchas veces decimos y nos frustramos: es que nosotros no veo el poder de Dios, no veo que Dios actúe. Sí, pero primero analízate. A lo mejor no estás haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor estás haciendo tu voluntad y tristemente quieres que Dios haga tu voluntad y no la voluntad de Él. Eso es muy triste. Saúl fue desechado. Saúl cometió 2 veces la misma denigrencia, el mismo error. El mismo error cometió 2 veces. Desobedeció a Dios. Dios le dio una ordenanza y él hizo otra cosa. Él hizo lo que creía que mejor era. Puso la sabiduría de Dios y puso su sabiduría de él antes que la de Dios. Ya Dios le había hablado una vez y él no entendió, no comprendió, no quiso, endureció su corazón, no quiso aceptar que estaba mal, no quiso aceptar que estaba cometiendo muchos errores delante de Dios, se justificó. Y después viene la segunda vez y el Señor le dice: destruye todo. Y hay muchas veces así sucede en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que echar fuera de nuestra vida. El pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos dejar ira, pleito, disensiones, porque todo eso son frutos de la carne. Todos los deseos de la carne, todo aquello que viene a provocar males delante de nuestra vida. Mire, vamos a ver ahí en el libro, vamos al Nuevo Testamento, y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nosotros podamos dice en Efesios capítulo 5, escucha bien: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y nos entregó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Y dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia aún no se nombre en vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acción de gracia. Eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, quitar todo eso. Y aquí en Gálatas capítulo 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Escuche bien. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas veces necesitamos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de muchas cosas, de mucha contaminación que todavía hay en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestra lengua, en nuestra vista. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos escuchar qué es lo que Dios desea de nosotros. Saúl fue necio, fue duro de corazón, fue un hombre que no entendió cuándo debía de frenarse, cuándo debía de detenerse y empezar a obedecer a Dios, empezar a confiar en Dios. No lo hizo. Vemos hasta el final, cuando ya Samuel había muerto, cómo él duramente en su mente y en su corazón aún busca a una hechicera, a una mujer que practicaba adivinación, la busca para que pudiera contactarse con Samuel. Miren, cuando él mismo, dice la palabra de Dios, que él mismo había mandado a quitar todos esos lugares de adivinación, todas esas personas que hacían tales cosas, las había desterrado del reino. Ahora él rompía sus propias reglas. ¿Por qué? Porque el pecado nos va haciendo cada día más y más, cometiendo un error y después cometemos otro mucho más grande, y así nos vamos hasta llegar a esclavizarnos, hasta llegar a que nuestra mente no pueda ni darse cuenta de que estamos mal. El pecado se vuelve como una adicción. Comienza con algo pequeño y termina con la mente paralizada, en el cual ya no hace caso de nada. A pesar de que se está destruyendo a sí mismo, no se da cuenta. Usted se da cuenta en las personas cuando usted le dice: oye, no hagas esto, te estás haciendo daño. ¿Y qué es lo que responde? Ustedes no saben, yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy seguro de lo que, cómo me estoy dirigiendo. ¿Por qué? Porque tiene la mente cauterizada. Así estaba ya el rey Saúl. Nosotros nos damos cuenta cómo él dirigió el reino de Israel y cómo cada día él se iba devaluando. Su mente estaba cauterizada de desobediencia en desobediencia. No entendía, no comprendía que la victoria de su vida era la obediencia a Dios. A pesar de que el profeta Samuel lo amaba, porque dice la palabra de Dios que el profeta amaba a Saúl, lo amaba. Se entristeció cuando el Señor lo desechó. Lloró por él y el Señor le llamó la atención al profeta y le dijo: ¿por qué lloras si yo ya lo he desechado?
Cuando este hombre buscó a través de la divina, Samuel le contestó y le dijo, no, si Jehová está contra ti, ¿qué puedo hacer yo? Es necesario que usted y yo entendamos y comprendamos que es mejor la obediencia. Podemos justificarnos y podemos decir, es que la situación es difícil, yo tengo que hacer otras cosas o yo tengo que dirigirme de otra manera. Déjame decirte que mejor es necesario esperar en el Señor, porque por muchas cosas que nosotros hagamos al final no resolvemos nada. No resolvemos nada, porque nosotros no tenemos el control del futuro. Nosotros ya no podemos regresar nada de lo que ha sucedido en el pasado. El pasado está. Lo único que del pasado podemos hacer es arrepentirnos genuinamente, pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo y decirle que tenga misericordia de nosotros. El presente sí está en nuestras manos, y es cómo lo estamos viviendo. ¿Qué decisiones está usted tomando? ¿Cómo está usted viviendo? ¿En quién está usted confiando? ¿En el hombre? ¿En sus capacidades? ¿En su economía? ¿En su sabiduría? ¿En quién está confiando en usted? ¿En dónde está puesta su confianza? ¿O es como usted, como David, en el cual dice, mi confianza está en Jehová de los ejércitos? Ese es el presente que usted está haciendo hoy. ¿En dónde está depositando su vida? ¿Cómo la está caminando? ¿Cómo la está dirigiendo? Y el futuro es el reflejo de lo que hoy está haciendo usted. Ese es lo que se va a reflejar en su futuro. Si usted confía en Dios, déjame decirte que usted será vencedor. Usted vivirá de victoria en victoria. A pesar de las situaciones difíciles que vengan a su vida, Dios le dará la victoria. A pesar de los momentos, a pesar de todas las cosas negativas que usted ve y usted dice, es que esto no puede ser, déjame decirte que Dios tiene poder para cambiar las cosas y hacerlas nuevas. Transformar la maldición en bendición. Por eso la palabra de Dios dice allá en Deuteronomio, aquí pongo la bendición y pongo la maldición. Tú escoges. Y todavía el Señor dice en su palabra, y pongo de testigo al cielo y a la tierra. Ellos están de testigo que ahí están las decisiones que tú estás tomando. Si tú decides la bendición, serás bendecido tú, tu familia y toda tu descendencia. Si tú decides tomar la maldición, es lo mismo, tristemente. Porque todas malas decisiones repercuten en nuestras nuevas generaciones. En las generaciones que están a nuestro alrededor repercute. Todas las acciones que nosotros hagamos, la manera de vivir que estemos viviendo, se va a reflejar en los demás. Hace mucho tiempo platicaba con un pastor y me daba un testimonio de otro siervo, de otro pastor, y contaba que este pastor, este siervo de Dios, fue a un súper aquí en la ciudad, y él mientras compraba, dice que una mujer se le acercó y dice que le dijo, oiga, disculpe que me acerque a usted y me atreva a hablarle, pero yo siento que usted tiene algo muy especial, usted es bien diferente a los demás. Y el pastor se quedó sorprendido y lo volteó a ver y le dijo, no, soy como todos los seres humanos. Y le dijo, no, usted tiene algo que irradia paz. Y entonces él le dijo, lo que pasa es que yo tengo a Cristo en mi corazón y ha cambiado mi vida y me ha llenado de paz. Wow, qué testimonio tan maravilloso. ¿Qué es lo que ve la gente en usted? Cuando lo ve, ¿cómo lo ve? Lleno de paz, de amor, de armonía. ¿O lo ve irritable, maldiciendo, peleando con todo el mundo? Con esto concluyo. Y platicaba hoy con una hermana, y es cierto. El Señor nos dijo, nos dio una clave insuperable. Por nuestros frutos nos conocerán.
Y aunque busquemos los pretextos que busquemos, que digamos, no es que no le caigo bien, es que la gente por los frutos nos conocerán. A Pedro, aún negando a Cristo, lo conocieron que caminaba con Cristo y le dijeron, tú eres uno de ellos. Cuando Pedro habló ante el concilio, los dirigentes, los religiosos, dijeron, ciertamente estos hombres caminaron con Jesús porque hablan igual que él. El apóstol Pablo dijo en sus epístolas, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tremendo. No hay error de margen, hermano, amigo. Conforme nosotros dirijamos nuestra vida, es conforme se va a reflejar en los demás. Lo que hable la gente de nosotros es porque algo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios nos ayude a caminar y a obedecer a Dios. Que podamos tener la fe, podamos tener la seguridad y la certeza de que Él nos va a ayudar a pesar de cualquiera que sea la situación. A lo mejor estás pasando por momentos de enfermedad. Dices que por su llaga hemos sido sanos. A lo mejor estás pasando por un problema económico. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. A lo mejor estás pasando por algo que está fuera de tu alcance y que para tu vista dice no tiene solución. Dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible. Para nuestro Dios todo es posible. Toda situación difícil que estés pasando en tu vida, yo te puedo decir que Dios tiene la solución y tienes el éxito en tus manos si estás confiando en Dios. No te desesperes. No mires el tiempo. No mires la circunstancia, sino pone tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amantísimo Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora, Padre Santo, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro carácter, tú conoces nuestra manera de vivir. Hoy en esta hora, primeramente, te pido perdón, porque todos nosotros de una u otra manera, Padre Santo, te ofendemos, y muchas veces, Padre Santo, por causa de nosotros, tu nombre es vituperado. Pero en esta hora te pido perdón y te pido que levantes, que ayudes, que restaure a aquellos que están batallando. Padre, tú puedes hacerlo, Padre Santo. Pon un corazón conforme a tu corazón, mi Dios, en cada mente, en cada corazón de aquellos que me están escuchando en esta hora. Ayúdalos, levántalos, muéstrales, Padre Santo, que sí pueden caminar en victoria, que sí pueden caminar en ti, que sí pueden caminar en obediencia, que sí pueden caminar en fe, Señor. No importa la circunstancia, mientras usted esté con nosotros, somos más que vencedores. Padre eterno de la gloria, en esta hora te pido que bendiga, que ayudes a aquel que está enfermo, levántalo en el nombre de Jesús. Dale la sanidad para honra y gloria tuya, Padre eterno. Aquellos que están pasando por momentos, Señor, económico, abre tu mano y bendícelos de una manera poderosa. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, terribles, de una pérdida, Señor, yo te pido que tú lleves paz a su corazón y que tú suples lo que tú realmente necesitas. Ellos necesitan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que pasan por momentos difíciles, duros de esta vida, por situaciones adversas, dale la victoria, reprende al devorador de nuestras almas, quita todo aquello que estorba, todo aquello que trae maldición, todo aquello que trae tristeza, todo aquello que trae problemas, sea desterrado en el nombre de Jesús. Bendice a la familia, bendice a los hijos, bendice a los nietos, bendice a la nueva generación, una generación bendita en ti, Padre Santo, porque tu palabra dice que si Jehová no cuida la casa, en vano la edifican, en vano están los vigilantes. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo, Padre, bendice al que nos escucha a través de este medio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Mi nombre es Arturo Osorio, y que la bendición del Todopoderoso sea sobre tu casa, sobre tu familia y sobre ti. Todo lo pido en el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.